Amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política en Canal N. Domingo cierra una semana, abre otra, pero cierra una semana y se ha llevado a dos funcionarios. El jefe del INEI, interino, pero jefe, renunció. Le aceptaron la renuncia. La anunciaron además en plena conferencia de prensa de él. Y la segunda renuncia, la de Pablo de la Flor, el responsable de la Comisión de Reconstrucción con Cambios, de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Renunció, se dice que hay reemplazo. Nosotros estamos en este momento frente al señor ministro de Justicia, Enrique Mendoza. Con él conversaremos en esta primera parte del programa. Señor ministro, tenga usted muy buenas noches. Buenas noches, señor Castillo. Muchas gracias por estar aquí. Señor ministro, usted anunció ayer en Radio Programas del Perú que el nuevo responsable de la Autoridad con Cambios era el señor Edgar Quispe. Vea, es casi un hecho. Casi. Digo casi porque eso lo va a anunciar el mismo presidente. Pero no está reconfirmado. No está reconfirmado. No está reconfirmado. Porque, claro, este anuncio obviamente trajo opiniones. Claro, sí. Y el fujimorismo y el aprismo han puesto reparos. Han dicho que se trata de un funcionario que estuvo en el gobierno de Ollantumala y que eso lo descalifica. Nosotros no lo conocemos, no podemos decir si está bien o está mal. Pero, y no somos quién además, pero hay esas resistencias. ¿Cree usted que esto pueda cambiar en algo la decisión? Desconozco, la verdad es que no sé. Lo único que puedo decirle al señor Castillo es que revisando su hoja de vida, tiene una performance muy buena e idónea para el trabajo. Ya. Ahora, las cualidades personales de facilidad de comunicación y negociación, desconozco totalmente, ¿no? Creo que eso, la palabra definitiva la va a tener el presidente. ¿Y será en los próximos días? ¿Sabe usted algo? Sí, yo pienso que sí, porque el presidente ha estado en Piura, en el terreno de los hechos, y viendo la reconstrucción y la limpieza de los cauces. ¿Qué lo animó usted a hacer el anuncio? Porque me avisaron que ya estaba, casi era un hecho, pero el casi peruano... A veces con el 99% las cosas se quedan en la puerta del horno. Efectivamente. ¿No es cierto? Así es. Ministro, ya que esto está en manos del presidente, cambiemos de tema. Y quiero preguntarle si usted estaría de acuerdo con que se establezca la pena de muerte para violadores de menores con consecuencias de muerte. Bueno, el asunto es que nosotros hemos suscrito un convenio de abolición de la pena de muerte. Claro, estamos San José. Sí, así es. Ahora, personalmente, yo sí creo en la pena de muerte. ¿Usted cree? Sí, y que algunos juristas o penalistas al respecto le han puesto un cartel a los que creen en la pena de muerte, le dicen mortícolas, o sea, una cosa fúnebre e impresionante, pero en realidad la pena de muerte sí es disuasiva. ¿Usted cree que es disuasiva? Por supuesto. Ahora, yo le pregunto esto porque la vicepresidenta, o la presidenta interina de la Comisión de la Mujer y la congresista Carla Scheffer están dispuestas a presentar, a apoyar proyectos de ley en ese sentido. Y Carla Scheffer ha dicho que es muy discutible el tema del Tratado de San José de Costa Rica. En fin, más allá de lo que los juristas puedan pensar, ¿usted apoyaría una iniciativa de esta naturaleza para buscarle una salida? Sí, la apoyaría, siempre y cuando tenga una salida dentro de los cauces jurídicos y de cumplimiento o denuncia de los tratados, del tratado que no, en lo que se refiere a ese punto nada más, ¿no? Yo le digo porque también estamos trabajando la rebaja de la responsabilidad penal, ampliarla, y eso lo estamos trabajando en el Ministerio de Justicia. Quiero entenderle, ¿están discutiendo la rebaja de la responsabilidad penal? Pero a nivel... ¿O subir la pena? No, rebajar la responsabilidad penal a partir de los 16 años. ¿Ya? Es decir, que tengan un tratamiento penal con algunas condiciones especiales, como hacen los países europeos. Lo que usted me quiere decir es castigar Así es. a los que están a partir de los 16 años como si fueran delincuentes de mayor edad. Sí, porque esto de tratar a delincuentes muy peligrosos. Como si fueran menores de edad. Como si fueran menores, como si fueran unos jóvenes adolescentes, no es posible. No podemos actuar robotizados. Tenemos que ver nuestra realidad, pero nosotros sí estamos suscritos también a un acuerdo que nos obliga a que a partir de la minoría de edad, a partir de 18 para abajo, es decir, de 18 para abajo,
tienen un tratamiento de adolescente, de niño y adolescente. Habría que denunciar también ese acuerdo. No tienen penas, tienen medidas protectoras, educativas, rehabilitadoras. Entonces, eso nos tiene atados de manos. De todos los sicarios son 16, 17 años, que tienen hijos y tienen familia y hacen una serie tienen una serie de acciones muy peligrosas para la sociedad, y la sociedad está inerme. No puede ser esto. Nosotros estamos buscando el modo legal, constitucional y de acuerdo a los cánones internacionales de poder abrir una brecha y poder sancionar de manera especial, no tan igual a un adulto, pero sí con algunas condiciones, de modo tal que podamos responsabilizarlos. De acuerdo, porque, claro, en las últimas semanas hemos escuchado cosas ya monstruosas, ¿no? Es decir, individuos depravados que violan a niñas de semanas de nacidas, de días de nacidas. O sea, brutalidades de esa naturaleza deberían tener algún tipo de castigo. Y entonces esta iniciativa de la pena de muerte, pensamos, está dirigida a ese tipo de delitos. Por supuesto. Para usted, a ver, violadores de esa naturaleza, ¿tienen posibilidad de readaptación? Lo veo muy difícil. No soy especialista. En realidad estamos entrando en el campo de la medicina y de la psicología, de la psiquiatría, de la rehabilitación Pero como juez, social. Como juez, de lo que usted ha visto. Es muy difícil, ¿sabe? La pregunta que usted me hace. Es muy difícil. La pena de muerte para crímenes atroces, yo creo que sí debería llevarse adelante, por lo menos estudiar el asunto. No es que vamos a sacar la pena de muerte en estos meses, así lo propongan, va a ser... Es una reforma constitucional, además. Va a ser sometido a un debate amplísimo, acuérdese usted. Claro, es modificar el artículo 140 de la Constitución. Así es, no es un tema pacífico, no es un tema pacífico de ninguna manera. Pero usted sí lo va a apoyar. Sí, yo lo voy a apoyar, pero le digo inmediatamente lo que sí apoyaría, sin necesidad de modificar, es el agravamiento de las penas. Elevar las penas. Por supuesto, nada del límite de los 35 años. Pena de perpetua hasta 35 años. No. 40, 50 años. Ahora, los jueces están aplicando bien. Pero lo que ocurre, nosotros tenemos esa limitación, por si acaso. Están aplicando lo que dice la ley. Los jueces en el Perú no es que sean ni bondadosos ni malvados, lo que ocurre, o que carguen una pena innecesariamente. Están las reglas dadas. Si se quiere aumentar o bajar, se tiene que modificar en el Congreso. Eso es. Los jueces en el Perú sí son la boca de la ley. O sea, ¿la responsabilidad la tiene el Congreso de la República? Está en manos del Congreso, así es. Hay algunas iniciativas del Poder Judicial que han ido al Congreso y espero que las tomen en cuenta para esas modificaciones. Pero unas cifras publicadas en el Comercio, por ejemplo, hoy día señalaban que un mínimo porcentaje de violadores tiene penas mayores a 8 años, la mayoría tiene menos de 8 años. Efectivamente, es muy, muy bajo. Yo concuerdo con la ministra Mercedes Arauz, cuando dice que hay penas muy bajas para ese tipo de delitos. Efectivamente, menos de 8 años para ese tipo de delitos que es tan grave para nuestra sociedad. Ahora, ¿está usted de acuerdo en la formación de esta comisión de alto nivel para luchar contra la violencia contra la mujer? Sí, estoy de acuerdo. Pero esa no es una duplicidad de funciones con el Ministerio de la Mujer. ¿Para eso no está el Ministerio de la Mujer? No estamos creando comisiones especiales que, así como lo de la reconstrucción, no van a ninguna parte y terminan asesinando pública, es una figura, a los funcionarios. Vea, a fin de cuentas, el Congreso es el que recibe a la postre los trabajos que pueden hacer estos grupos o esta comisión, que lo que abunda no hace daño. En esta tendencia yo creo que está muy bien y va a favorecer la expedición de normas adecuadas. Pero eso quiere decir que el Ministerio de la Mujer no funciona. Porque quien debería proponer las iniciativas, quien debería presionar en el Congreso, quien debería hacer todo el trabajo, es el Ministerio de la Mujer. Bueno, el Ministerio de la Mujer tiene un papel mucho más amplio, de protección, promover también, pero una comisión que se ponga en línea con lo que hace el Ministerio de la Mujer, bienvenido sea. ¿Deben tener beneficios penitenciarios los violadores? Ahí tiene usted que, por ejemplo, en otros lugares, en Australia o en Nueva Zelanda, que está de moda en este momento en nuestro país, entiendo que hay violadores que están identificados y ubicados con su domicilio y se le comunica, los vecinos están enterados dónde vive. Pero yo pienso que esto no funcionaría acá.
no debería haber beneficios. No debería. No debería haber. ¿Hicieron mal en votar contra contra abolición de los beneficios? O sea, en el Congreso, sí, ¿no es cierto?, se votó para evitar que tengan, perdón, al revés, para no anular los beneficios penitenciarios. Para no anularlos. No anularlos. Bueno, yo siempre he propugnado, señor Castillo, que los beneficios se venían otorgando con demasiada benevolencia. En realidad nos encontramos que un asaltante de un banco tenía 4 meses de haber salido y había tenido otros asaltos anteriormente y lo había condenado a 10 años, pero había cumplido 6, ya estaba fuera. Es decir, no hay ninguna rehabilitación, también tenemos que ver directamente nuestra realidad. No hay rehabilitación carcelaria, todo por el contrario. Es una escuela de graduación. Por supuesto, los que se rehabilitan en los centros penitenciarios más bien son las personas que no son delincuentes habituales, que por X o Y razones han incurrido en un ilícito penal. Esos sí se rehabilitan y aprovechan el tiempo que están dentro de un centro penitenciario, aprenden, estudian, hacen una serie de actividades muy beneficiosas. Pero el delincuente habitual, el peligroso, créame que soy escéptico para creer que hay una... ¿Qué le sugiere usted cuando alguien dice Perú país de violadores? No, eso me parece que es excesivo el tema. ¿Un exceso? Total, sí, es un exceso, sí. No sé, habría que averiguar, no he averiguado quién ha sacado esa... Bueno, fueron 2 congresistas del Nuevo Perú, pero lo extrajeron que lo establecieron en un hashtag, digamos, así es. Frente a todos los hechos que estaban ocurriendo. Pero que lo había lanzado determinada entidad que se mueve en las redes. Para usted es un exceso, me dice, y debería ser motivo de una sanción como se está planteando en el Congreso, en la Comisión de Ética. No, de ninguna manera. No es para tanto. No es, así es, no es para eso. Señor ministro, Luz Salgado ha dicho... Hay muchas cosas para ocuparse en este momento, ¿no? Luz Salgado ha dicho que es el momento de indultar a Alberto Fujimori, pero usted ayer también ha dicho no tiene ningún trámite entre manos. Así es. Entonces, ¿es un tema que está en el limbo? No está en el limbo, sino que no puedo estar haciendo declaraciones de algo que no se encuentra en trámite, ni lo tengo bajo mi jurisdicción. Eso es lo que usted ha dicho, pero el presidente de la República cada cierto tiempo habla del indulto y mueve el tema y le da una denominación. En fin, los movimientos que usted hizo en la Comisión de Gracias Presidenciales no tenían esa instrucción, allanar el camino para el indulto a Alberto Fujimori. Vea, los movimientos que he hecho en el ministerio, que los sigo haciendo, son referidos a las innumerables comisiones que hay en el ministerio, que me he encontrado, que son más de 20. Entonces estoy renovando cuadros, estoy refrescando. ¿No está preparando el camino para el indulto? No, que se confunda, lamentablemente se confunde, pero no es así. No es así. No es así. ¿No está cambiando usted las normas para que Alberto Fujimori, frente a la posibilidad de nuevos juicios, pueda... Es más, señor Castillo, yo le digo mi posición personal. Cualquier cosa que se presente tiene que ser legal, constitucional, legal y respaldada. Ahora, aprovechando que usted ha hablado de su posición personal, ¿usted cree que ya cumplió lo suficiente en la cárcel de Alberto Fujimori y debería salir? No puedo contestarle esa pregunta. ¿No? No puedo ni debo. Ni debe. Así es. O sea, ¿usted no me va a decir si está a favor o en contra del indulto? De ninguna manera. De ninguna manera. Así es. Hasta que se presente el caso. Si se presentara, ¿no? Ahora, ha dicho Luz Salgado también hoy día en Comercio que no necesitan un pedido de la familia para procesar el indulto, que esto lo puede hacer el presidente de oficio. ¿Es así? Estrictamente es así. Es así. Sí, así o sea, no necesitan un pedido de la familia. No necesitan. Si el presidente quiere, lo lleva adelante. Hay un pedido de oficio que aparece también contemplado en la reglamentación, ¿no? De acuerdo. Entonces, muy bien. Ahora, yo quería también preguntarle por el caso del Frontón. Se ha reabierto el caso del Frontón. ¿Está usted de acuerdo con que se reabra ese caso? Bueno, tendría que estudiar todos los prolegómenos de este asunto. Por supuesto que yo... a priori
no tengo una buena impresión del tema. Del fallo. Del fallo, pero sí me gustaría revisarlo a fondo, sinceramente. Eso también... Me sorprende usted con la pregunta, porque me hubiera gustado revisar todo este asunto, porque a veces hay situaciones que no son comprendidas externamente a un tribunal. Eso me ha pasado a mí en la Corte Suprema y en la Corte Superior. Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de aspectos procesales que no se entienden afuera. No conozco al detalle, por eso no me atrevo a dar una opinión. Pero como le digo, a priori no le suena muy coherente. A priori sí, por lo que he leído, pero titulares... Y esto también tiene que ver con 3 magistrados del Tribunal Constitucional que han acudido a la Comisión de Derechos Humanos, un poco para tratar de buscar apoyo para esta sentencia. ¿Eso está bien? Bueno, a mí más me preocupó porque yo sí he seguido detenidamente como ministro de Justicia y fui informado del pedido de audiencia del Mogadef en la semana pasada, y que han estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han estado reclamando ser atendidos y han obtenido el apoyo de algunos políticos uruguayos. He estado detrás de ese tema. Del otro más bien me he enterado recientemente, hace 48 horas. ¿Y cuál es su opinión? Bueno, también me gustaría estudiar el tema porque no lo conozco. Pero ya le digo que yo he estado más viendo el otro tema. Y ya que usted ha tocado el tema del Mogadef y lo ha estado viendo. Sí. ¿Cuál es para usted el impacto de este movimiento en el Perú? ¿Es realmente un riesgo? ¿Es un movimiento que está creciendo frente a nuestras narices sin que nosotros hagamos nada por impedirlo? Vea, en este momento hay una situación decisoria en la Corte Superior de Lima, que está sujeta esta decisión a una acusación fiscal y que ahí se va a definir hasta qué punto es legal o ilegal este movimiento. Ahora, entiendo que este movimiento a su vez se ha ido convirtiendo en un movimiento de varias cabezas, que se han ido desprendiendo una serie de partidos o movimientos o frentes vinculados. Va a ser muy importante. Esto me refiero al caso Perseo, que es un caso definitorio para... Que el ministro Basombrío también ha estado tratando para tener una respuesta. En mi calidad de ministro de Justicia tengo que estar al tanto de eso y conforme se resuelva, yo voy a... ¿Y en su calidad de ministro de Justicia qué espera? ¿Qué fallo espera? No tengo que esperar el fallo precisamente. No, yo no voy a presionar, espero tal fallo o tal otro. No, voy a esperar el fallo que dicte el Poder Judicial. Pero es un asunto jurisdiccional en este momento. ¿Pero cree usted que como Ejecutivo tenemos que estar a la expectativa y tomar las disposiciones que sean necesarias de acuerdo al sentido que tome el fallo? Y como Ejecutivo, ¿qué están haciendo en el caso de los senderistas que están saliendo de la cárcel, cumplida su condena? Bueno, ¿le preocupa eso? Sí, efectivamente es preocupante, y recogiendo además el sentimiento ciudadano en general, ¿no? Hay hasta 2 cuestiones que merecen ser estudiadas para presentar algo, no para un simple estudio, y es el seguimiento de estas personas que son excarceladas sin afectar sus derechos ciudadanos, porque cumplieron la pena, técnicamente no deben nada. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la sentencia sí deben una reparación. Deben una reparación. Entonces, en base a esa reparación, nosotros estamos revisando, y ya lo he anunciado en ese sentido, una revisión de la legislación para hacer una propuesta al Congreso, en el sentido de que a través de este seguimiento de las reparaciones se pueda brindar alguna seguridad a la ciudadanía. Ahora bien, pero nos hemos encontrado con que en el Congreso también están preparando una norma similar, así que vamos a pedirle en el transcurso de esta semana coordinarla. Así es. Muy bien. Ahora, Marta Huatay, ¿debería poder ejercer su carrera de abogada? Hay un tribunal de ética en el Colegio de Abogados que tiene que evaluar su caso, ¿no? Hay un código de ética. Pero el sentido común, ¿qué le dice a usted? ¿El derecho qué le dice a usted? Usted me está pidiendo que tome haga una serie de pronunciamientos como si fuera juez, adelantándome lo que va a decir ese tribunal. Lo que pasa es que de repente usted ha sido juez muchísimos años. Así es. Y de repente esa formación, digamos que un poquito que lo bloquea para dar una opinión, pero ahora es ministro de Justicia. Por supuesto. Ahora es político.
Por supuesto, pero no quiero direccionar ni que mi opinión direccione o presione a ese tribunal de ética. Ya se le pidió y tengo entendido que se abrió el proceso. Yo espero que resuelvan de la manera más segura para nuestra sociedad. Muy bien. Perdóname que insista, pero para Enrique Mendoza, Marta Huatay, ¿debería poder ejercer su carrera? No le adelanto ninguna opinión. Perfecto. ¿Confía usted en los procesos de nombramiento de jueces y fiscales que lleva adelante el Consejo de la Magistratura? Vea, ¿Confía usted en el presidente del Consejo de la Magistratura? Yo sí tengo confianza en el CNM. ¿Sí? Lo que ocurre es que el sistema de elecciones del CNM requiere de ciertos ajustes. Hay 6 proyectos para hacer ajustes en el CNM. El método o la modalidad peruana adoptada para designar jueces es una de las mejores del mundo, porque es un grupo representativo de sectores o segmentos sociales que están sentados en un tribunal y ellos seleccionan a los jueces. No hay mayor influencia, en teoría, mayor influencia política. Y le digo en teoría porque yo no puedo poner el brazo a decir no hay ninguna influencia, pero es la mejor manera de elegir jueces. Ahora hay una cuestión, que hay colegios profesionales que tienen más importancia y son más afines a la actividad jurisdiccional, a la impartición de justicia. Pienso que esos colegios son los que deben estar. También hay universidades que requieren de cierta antigüedad para tener un personero en ese CNM. ¿Usted reestructuraría el Consejo Nacional de la Magistratura? Reestructuraría la parte, estamos en ese debate, pero sin embargo ahí sí le puedo yo adelantar temas porque es una cuestión técnica, de técnica jurídica. Yo creo que habría que revisar la forma de designar los representantes ante el CNM, la selección, quiénes pueden elegir, quiénes están aptos para elegir, cuáles son los niveles que deben cubrir, los requisitos que deben cubrir los candidatos. En fin, hay 4 o 5 temas importantes alrededor de la conformación. Ya. Pero confía en la forma como están eligiendo. Se lo dijo al comienzo. Sí, claro que sí. Sí. Así es. ¿Y confía en el presidente, a pesar de las denuncias de conflictos de intereses que tiene? Bueno, sabe que desde hace más o menos 20 años los vienen denunciando a los presidentes y a todos los... Así que eso no me llama absolutamente la atención. La cuestión es que si esas denuncias son fidedignas o tienen sustento y deben seguir su curso, ¿no? ¿Para usted qué significa que la Comisión Lavajato haya derivado el documento enviado por el presidente de la República a la Comisión de Constitución? Vea, yo le voy a pedir ahí al señor Castillo un par de minutos para explicar la posición, que estoy seguro que los señores congresistas la van a escuchar y la van a sopesar. En el Perú, desde 1826, con la primera Constitución, ya se estableció una protección al presidente. Y eso se repitió en 1860. En la Constitución se le protegió al presidente. Solo responde por tales y cuales asuntos. Se le protegió también en la Constitución de 1869. En la de 1820 se repitió, se perfeccionó en 1833. Todas constituciones que protegen. Es un privilegio. ¿Y por qué es el privilegio? La de 1993 y por supuesto la del 79 también. Es un blindaje que se le da al presidente. Provisional. Mientras dura su mandato. Relativo y provisional, ¿no? Pero no solamente para juicios, sino para reclamaciones hasta administrativas. Una cobranza, como dije, del teléfono. No se le puede cobrar al presidente. Hay que esperar que termine. Algo parecido al fuero que tiene un congresista, pero más fuerte. Al punto que el Congreso, muy atinadamente, sacó un dictamen con ocasión de unos fiscales que no querían asistir. Hicieron todo un estudio, un dictamen, y dijeron, solamente el presidente es el único que puede negarse a asistir y dar declaraciones. Un dictamen muy esclarecedor del congresista Torres, si no me equivoco. Todo esto
como comprenderá, así tiene han habido excepciones a la regla. En el año 2000, en el 2004 o 2003, el expresidente Toledo recibió a una comisión para ver el asunto de las firmas falsas. No sé si recordará usted. Sí, claro. En el año 2008, con la presidencia del expresidente Alan García, pidieron también que declarara, pero no, rechazó. Y ahí hicieron declarar a su secretario por el asunto de Petroaudios. Es decir, rechazó. En este gobierno, Humala, con el presidente Humala, también rechazó. En este gobierno, el presidente Kuczynski recibió a una comisión. Bueno, por el caso Moreno, recuerda, del hospital, el asesor. ¿Por qué si recibe a una y no recibe a la otra? Bueno, el hecho que lo haya recibido no quiere decir que haya perdido el privilegio de no contestar, y además que no puede él crear un supuesto precedente. No hay precedente aquí. Pero ya lo creó al recibir a la comisión de fiscalización. Más bien, si continuara con recibiendo, ahí sí crearía ya un precedente que de todos modos no es válido ese precedente para oponerlo a la Constitución. ¿Y sabe por qué? La cuestión comienza con el 110, el artículo 110 de la Constitución, que dice: el presidente es el jefe del Estado. Bueno, hasta ahí es normal. Y a renglón seguido, personifica a la nación. Toma, ese es el punto. La nación personificada por un ser humano no puede estar yendo a una fiscalía, a una comisión, como testigo, como lo que sea, a ratificar, decir si es mi firma, no es mi firma, cualquier cosa. No puede ir. ¿Qué pasa si la Comisión de Constitución dice que esa interpretación suya no es valedera y que él tiene que recibirla a la comisión? Bueno, la verdad es que a mí, yo he recibido con beneplácito y me parece una salida que demuestra sapiencia de parte de la comisión de Lavajato de mandarlo a la Comisión de Constitución, porque no es opinión mía, en primer lugar, es opinión de las constituciones del Perú. Entonces, la Comisión de Constitución de modo va a actuar, yo pienso que... ¿Confía usted que en la misma línea que usted plantea? Así es, confío en ello porque seguramente van a tener un debate no tan ardoroso ni tan político, sino que tienen que revisar la Constitución, obviamente, y incluso las actas, el diario de debates de la Constitución claramente lo dice. De manera que sí, yo tengo confianza que esto va a apaciguar los ánimos. Y además hay una cuestión, señor Castillo, importante, que el presidente se ha contestado, sino que no ha contestado, valgan la verdad, no ha contestado un pliego. No le han hecho preguntas. No le han hecho preguntas, le han dicho: señor, le vamos a preguntar el tema A, B, C, T, 10 temas. Y en cada tema ha hecho una explicación. Por escrito, no es un pliego, es decir, una fórmula intermedia para colaborar, que demuestra que aquí está, señores, por lo menos de algún modo estoy colaborando, ¿no? Ministro. De modo que esto, yo pienso que en política, señor Castillo, yo no soy político, pero creo que valen las formas, las salidas, las concesiones mutuas o recíprocas. Yo pienso que esto se va a entender. Ahora, ¿es usted de los que cree que la Comisión Lavajato está buscando arrinconar al presidente o generar la posibilidad de una acusación constitucional de una vacancia? No creo eso, no creo eso. O sea, ¿usted cree en la buena fe de la Comisión Lavajato? Así es. Yo pienso que más bien la presidenta, cuando dice no queremos abdicar de nuestras facultades, en realidad ese es el tema que ella está asumiendo que es una abdicación y en realidad no lo es. No lo es. Está actuando correctamente cuando pide y el presidente le dice: aquí le envió la información. Hay quienes dicen que mientras dure este gobierno, Alejandro Toledo no vendrá extraditado desde los Estados Unidos. He escuchado el comentario, lo he leído también, y créame que no es así. Vea, a pesar de que hay 2 cuadernos, uno de Ecoteva y el otro de Odebrecht, y uno con declaraciones del señor Mayban, sin embargo, hay un cuaderno que ya fue a Estados Unidos de Norteamérica. Y el cuaderno
pasa por un sistema administrativo y luego que cumple con los requisitos administrativos, que duran muchísimo tiempo, dicho sea de paso, pasan recién al Poder Judicial, a un juez norteamericano. En este momento el cuaderno está en el Departamento de Justicia. Ha ingresado, ha pasado ahí, todavía no pasa, y por si acaso, ninguna autoridad puede intervenir. Y quiero decirle una cuestión, por los estudios, el estudio de abogados contratado por el Perú, indica que los procesos duran de 2 a 6 años. Más o menos es el estimado, ¿no? O sea que todavía podría durar 5 años más la extradición de Toledo. Bueno, espero que no dure eso, ¿no? Pero está dentro del rango que le han dado. Sí, está dentro del rango, o sea, dentro del rango. Pero tenemos que estar atentos, pero quien más debe estar atento es el Ministerio Público, que es el encargado, porque el Ministerio de Justicia, que represento, en realidad no es el encargado de nada. Este es un asunto judicial. Y usted... se ha pasado, como administración que somos nosotros del Perú, a través de la Cancillería lo hemos pasado al Departamento de Tesoro. ¿Y usted evalúa de buena forma la labor de la Fiscalía hasta ahora en este caso? Bueno, en todo el caso Lavajato. Han habido el asunto ha sido complicado, han habido unas deficiencias que, según lo que hemos visto últimamente, han sido subsanadas. Hay una que todavía no, me parece que todavía debe ser trabajada, el cuaderno de extradición del caso de Ecoteva, que no sé, al parecer el juez ya no lo está haciendo y ha elevado el cuaderno a la sala. Y esa es una cuestión procesal que... Pero en general, el desempeño de la Fiscalía con relación al tema Lavajato, ¿a usted le parece que es el mejor? El mejor, no voy a calificar el tema. ¿Es bueno? Le podría decir que quizás yo lo hubiera hecho mejor, pero no sé. Es lo que se esperaba dentro de... Había un atraso, había un retraso ahí en un proceso, pero la verdad es que este asunto nunca lo hemos tenido en el Perú. Entonces hay cosas nuevas que se están... ¿Ratifica usted su confianza en el procurador ad hoc Lavajato del Ministerio de Justicia, Jorge Ramírez? Bueno, respecto a eso... ¿O lo va a cambiar? No, lo voy a reforzar en todo caso. Lo voy a reforzar. ¿Le va a poner más gente a trabajar con él? No solamente más gente. Más bien aprovecho su programa para anunciar una serie de medidas de reforzamiento. Una vez que recién he cumplido 30 y pico días, pero ya entiendo como juez y como abogado qué es lo que qué botones deben tocarse para ajustar las clavijas y avanzar con el asunto de estas empresas. En primer lugar, ya tenemos los montos de las indemnizaciones, una primera, digamos, un aproximado primario de los montos a cobrar, porque está bien, oiga señor, usted me debe, ustedes empresa me han causado un perjuicio, ¿de cuánto? No podemos decir, no sabemos, tenemos que saber. ¿Y ya sabemos? Tenemos ya una primera... ¿Puede darnos una primera cifra? Por supuesto. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es lo que en reparaciones civiles debería cobrar el Estado peruano? Vea, tenemos 1.490 millones en reparaciones civiles de un caso solamente. ¿Solo de un caso? Solamente de un caso. Fíjense que acá tengo la nota. Y de un solo caso. Sí. Tenemos otros 270 de otra obra, ¿no? Sí, 270. Y esto va a ser respaldado técnicamente por auditores para que sea una cifra sólidamente sustentada. 1.400 millones, ¿por qué caso es? Espérese un momento que no tengo acá. De acuerdo. O se lo doy dentro de un momento. Ya. Mientras buscamos. Pero digamos, ¿estamos hablando entonces de reparaciones civiles que pueden llegar hasta los 2.000 millones? En este momento tenemos los 2.000 millones. 1.700 millones. 1.700 millones. 1.700 millones. Sí. Muy bien. Y fíjese usted, y a propósito de cifras y de reforzamiento, nosotros estamos primero organizando una entidad, un ente, una comisión con oficina
para chequear y revisar y coordinar perfectamente, que no hayan descoordinaciones en este seguimiento de venta de bienes. 1. 2. Ya tenemos 21 millones o 6 millones de dólares ya guardados en fideicomiso, que ya se cobraron. ¿Ya le dieron ustedes pase a la venta de Chacya y de Olmos? Todavía no. ¿Por qué? Primero le explico lo de los... A propósito de un medio que saca que no se ha cobrado nada, no hay un sol. Falso. Ya se cobró 6 millones de utilidades de Chalwa. Utilidades de Chalwa, 6 millones que ya fueron depositados en fideicomiso a cuenta de las indemnizaciones. Sin embargo, cuando usted me pregunta... ¿Por Chacya y Olmos? Chacya y Olmos. En este momento hay una propuesta de una empresa china que está interesada en Chacya. Chalwa. Pero ¿qué pasa con esa propuesta? Que tiene que ser analizada, porque ofrecen 1.400 millones de dólares y 300 millones para el Perú, y el resto para pagar las deudas de esta hidroeléctrica. Entonces, pero nosotros tenemos que revisar eso antes de emitir una opinión, y eso es lo que está haciendo esta comisión. De acuerdo. Esta propuesta ha llegado antes de que yo ingrese como ministro, sin embargo ya estamos estudiando y esperamos tener en los próximos días ya una respuesta. Señor ministro, el 003, el Congreso lo va a modificar, sí. Quiere modificarlo, pero no, hasta ahora no sale. ¿Usted lo piensa modificar? ¿Piensa presentar un proyecto para modificarlo? No, estoy a la espera de las modificaciones del Congreso. ¿Y qué modificaciones espera usted? Bueno, yo... ¿Espera que el plazo sea mayor? ¿Espera que haya una posición clara sobre las ex socias de las empresas brasileras? La comisión que tiene a cargo el seguimiento de estas ventas, lo que espera es una prolongación del plazo. Eso es lo a 6 años. A 6 años o a 4 o lo que sea, pero prolongarlo. Y la otra cuestión es a qué empresa se va a comprender, o si se continúa con las iniciales empresas o a las socias o las asociadas, ¿no? El problema acá es de tipo económico, como siempre. ¿Por qué digo esto? Porque el intervenir o ampliar el espectro va a significar mayor paralización en empresas que están funcionando todavía. Odebrecht también está funcionando, por si acaso. Por eso es que nosotros estamos proponiendo, dentro de nuestros planteamientos que todavía no son aprobados a nivel Consejo de Ministros, a nivel ejecutivo, estamos proponiendo un veedor en las empresas, para que esté adentro viendo los movimientos y la evolución de estos asuntos y los trabajos que se están haciendo. Pero usted es de la idea que se castigue económicamente a estas empresas que no puedan contratar más con el Estado, por ejemplo. Eso después, en este momento hay que cobrar primero, señor, porque si no, usted está en un avión y quiere castigar al piloto, lo castiga y se cae con el avión y todo. ¿No es así? Por eso tenemos que primero recuperar lo que se está debiendo y luego las sanciones que correspondan a este asunto. ¿Pero está coordinando usted con el Congreso esa modificación del 003? No, estamos a la espera de los resultados. En este momento esperamos la prolongación del plazo. Ese es básico. ¿Es la prioridad para usted? Así es. ¿No es prioridad el tema de las socias? No, no es prioridad. ¿No es prioridad para usted? No. Primero, la prioridad es arreglar la manera más efectiva para cuidar los intereses del Estado dentro de esta comisión del 003. Estamos ajustando y buscando la eficiencia de esta comisión. Por eso hablo del veedor. Son cuestiones de eficiencia y de mejor cobranza y de mejor cuidado. Pero para usted las socias o las ex socias de las empresas brasileñas tienen responsabilidad. No, es una cuestión que habría que analizarla. Muy bien, la última pregunta porque nos ha ganado el tiempo. Ya. ¿Hace bien la Fiscalía en investigar a Keiko Fujimori y Alan García dentro del marco de la ley de crimen organizado? ¿O es para usted un exceso? No he estudiado el tema. No he estudiado el tema. No he estudiado el tema, no compete al Ministerio de Justicia. Perfecto. Señor ministro, muchísimas gracias, por ustedes, sus declaraciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas y si se confirma el nombramiento de Edgar Quispe. Muchísimas gracias. Bien, señor Castillo, muchas gracias a usted.